Gracias. Les Que voy a tenga pedir buen a día, doctor. todos, Buenos días. les voy a pedir que cierre, le voy a pedir a la producción que cierre el micrófono, por favor, de todos los asistentes, para dar tiempo para preguntas. Bueno, vamos a iniciar. Ya iniciamos en todas las demás plataformas. Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de charlas al respecto de cada uno de los elementos que debemos entender como familiares de una persona que vive con una dependencia para aproximarnos y tener una visión muchísimo más amplia de lo que sucede neuropsicológicamente, neuropsiquiátricamente. Y aquí quiero iniciar ampliando un poco más el campo de acción. ¿A qué me refiero? Los miembros del equipo que participa en el manejo, en el tratamiento de alguien que vive con un trastorno derivado del consumo de sustancias adictivas, está conformado por varios integrantes, por un médico general, por un médico psiquiatra en el caso que tengo de actuar como interconsultante externo con experiencia en el manejo de las adicciones. De la misma forma, se encuentra el departamento de psicología que lleva acciones desde psicoeducación hasta terapias de grupo, el grupo de 12 pasos. Cada uno de los que conformamos un grupo encargado del manejo multidisciplinario observa una área en particular de un fenómeno que es altamente complejo. ¿A qué quiero llegar con esto? En un equipo terapéutico no existe ninguna área que sea eh, superior en autoridad, que sea superior en el punto de vista. Vamos, el equipo terapéutico para el tratamiento de los trastornos relacionados por consumo de sustancia es horizontal. No existe en un equipo funcional de manejo alguna autoridad de lo que el psiquiatra diga, lo que el médico general diga, lo que el padrino diga. Vamos, nos conformamos como un sistema que se retroalimenta y que busca el bienestar del usuario de sustancias y de sus familiares. Con este entendimiento quiero iniciar la plática del día de hoy, porque muchas de las preguntas que me han hecho llegar van en este sentido. ¿Quién es el que dirige el equipo terapéutico? La visión de los médicos y de los psiquiatras, efectivamente, como lo vamos a ver en esta charla, puede sonar muy mecanicista. ¿Esto qué quiere decir? En mi caso, tengo que abordar un problema de salud multicomplejo que tiene muchos factores desde lo social, lo económico, lo político, en este caso lo médico psiquiatra, lo no neuropsiquiátrico, la función de los especialistas que participamos, ojo, participamos en estos tratamientos, efectivamente, trata de generar las condiciones y las estrategias farmacológicas para así lograr un adecuado tratamiento que le permita a un sujeto regresar a un funcionamiento previo al respecto de sus funciones neuropsiquiátricas. Ojo, retornarlo a un nivel de funcionamiento previo. Por ejemplo, alguien que antes de consumir sustancias
contaba con una serie de elementos intelectuales, podía hablar en público, se desarrollaba muy bien socialmente. El objetivo del tratamiento neuropsiquiátrico es establecer un tratamiento farmacológico para que existan una serie de procesos al interior del cerebro, al interior de la cascada inflamatoria, porque hay muchos mecanismos inflamatorios que tienen una incidencia directa sobre el funcionamiento del cerebro. Hay una serie de procesos endocrinos al respecto de las hormonas que tienen una influencia en el funcionamiento neurológico y por ende en el consumo de sustancias, que lo vamos a ver anteriormente. La función de los médicos, la función de los psiquiatras es preservar el equilibrio del organismo. De ninguna manera esta plática pretende, por un lado, hacerles creer que un tratamiento farmacológico adecuado, una atención adecuada, un diagnóstico amplio resuelve un problema multicomplejo, es muy complejo. Aproxima a los usuarios de sustancias a comprender, a recuperar funciones cognitivas, a dormir mejor, a tolerar mejor el estrés, a controlar su afecto, sus impulsos. Y de esta manera poder generar herramientas y estrategias para comprender qué es lo que les sucede y la forma que hay para aproximarse a un estado de recuperación. Sin embargo, el valor de la psicoterapia de familia, el valor de los grupos de autoayuda, del programa de los 12 pasos, complementa y en conjunto establece un todo para lograr una óptima recuperación. Nadie tiene la llave mágica. No existe un solo tratamiento ni farmacológico, ni psicoterapéutico, ni de 12 pasos, ni de grupos de autoayuda, ni de programas de psicoeducación que pueda generar las herramientas para poder resolver esta situación. Dicho esto, con este marco, para mí es muy importante que todos ustedes sepan que yo no trabajo directamente para ninguna institución. Yo soy un interconsultante externo. Yo no recomiendo la duración del tiempo en el que debe de estar alguno de sus familiares. Esos tiempos se logran en común acuerdo, revisando cada uno de los casos. No necesariamente 3 periodos van a generar la mejoría de un usuario. No se puede utilizar como una regla en un internamiento, ni 21 días, ni un año. Podemos tener, les voy a poner un ejemplo, podemos meter un triciclo a un taller. Lo podemos tener ahí durante 3 años y no por eso cuando regresemos vamos a abrir y vamos a encontrar una motocicleta. Va a seguir siendo un triciclo, probablemente ya esté oxidado. Es lo mismo que sucede cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que estar mi hijo? Vamos, tenemos que comentarlo entre los distintos departamentos, evaluar la situación de familia, evaluar una serie de factores hasta el económico y a partir de ello lograr un consenso. La recuperación no es la misma en cada una de las sustancias, en los grupos de sustancias, en las edades. Entonces, el gran objetivo de esta plática es que cada uno pueda darse cuenta y aproximarse a individualizar a partir de tener conocimiento sobre este aspecto de lo que genera una dependencia. Ya hemos hablado de la intoxicación, hemos hablado de la fase de abstinencia. Hoy vamos a hablar de un conjunto más amplio que es la dependencia. También cabe señalar que yo no recibo ningún sueldo por esta plática.
toda la información aquí contenida no me la han dado los centros de rehabilitación a los cuales se transmite esta plática. Ha sido extraída de artículos y de información científica respaldada. Dicho lo anterior, ¿cómo se desarrolla una dependencia al consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas? Lo hemos estado analizando. Me voy a permitir hablar de la palabra dependencia. La palabra dependencia actualmente ya no se utiliza, pero es un concepto muy importante para poder entender. Ojo, la palabra adicto es una ofensa. Es como decirle a alguien diabético. Es como decirle a alguien alcohólico, vicioso, borracho. Tenemos que tener claro que esto es un trastorno, que esto es una enfermedad neuropsiquiátrica, neuroemocional, psicológica, social, que le lleva al individuo a estar en un estado de vulnerabilidad. Cómo se refiere uno a alguien que sufre un trastorno relacionado con sustancias? Es una persona que vive con una enfermedad, es una persona que vive con un trastorno de consumo, es una persona que vive con una dependencia. Ojo, no podemos, son nuestros hijos. Esta plática está dirigida a los familiares, son nuestros esposos, son las personas amadas. Llevarlos a objetivizarlos como es un adicto, siempre va a ser un adicto. Es llevar a deshumanizar. E incluso mis compañeros entran en toda esta ola y cuando suben a grupos, buenas tardes compañeros, soy Félix y soy un adicto. Vamos, ojo, en esos pequeños detalles está la posibilidad de generar cambios. Una enfermedad no define a alguien, la diabetes no define a una persona, la hipertensión no define a una persona que vive con obesidad, una persona que vive con diabetes, una persona que vive con hipertensión. Mis compañeros, yo vivo con una dependencia, yo vivo con, ojo, esta enfermedad no define una persona. La dependencia de sustancias, la adicción a una sustancia, no define al ser humano. Un ser humano que sigue sufriendo, que está angustiado, que sigue amando, que tiene hijos, pero que se topa constantemente con dificultades internas neurológicas, psicológicas, sociales, para ir buscando poco a poco encontrar una salida. Entonces tenemos que pensar cómo se desarrolla esta dependencia. Hemos evaluado a partir de la plática de intoxicación que cada una de las drogas de abuso, en cada una de ellas se tienen que considerar tres aspectos importantes. El primero es lo que la droga le hace al organismo, lo que el alcohol le genera al organismo, lo que los cannabinoides le generan al organismo, el impacto que tiene por sí sola la droga, el impacto que tiene por sí solo el alcohol, el impacto que tiene por sí solo cualquiera de estas clasificaciones de las drogas de abuso. ¿Quién se puede volver adicto? Alguien sin factores de riesgo, usted, yo, cualquier persona a la que se le somete continuamente al consumo de estas drogas. ¿Quién puede desarrollar una dependencia a nicotina, tabaco? Pues aquellos que fuman, los chavillos que están iniciando en el consumo a través de los vapeadores, porque se pierde la percepción de riesgo. Se cree que porque exhalo vapor, entonces no voy a generar una dependencia. Claro, porque la sustancia que genera la acción de fumar, que alegra, que mejora la concentración, es aquella que
va a estar condicionándote al punto de transformar el funcionamiento neurológico de cada uno de los individuos. ¿Por qué yo puedo beber y dejo de beber y no pasa nada? ¿Y por qué mi hijo desarrolló una dependencia? Porque el organismo funciona en todos los seres humanos distinto. Se ha visto que hay personas que tienen la capacidad de dejar de consumir de un día para otro, porque su funcionamiento, el funcionamiento de su cerebro, de su sistema inmunitario, del hígado, eh, les proporciona una capacidad metabólica superior. Y sucede que estas personas que pudieron dejar, entre comillas, una dependencia que probablemente jamás desarrollaron de un día para otro, pareciera que se suben en una plataforma moral para poder señalar a aquellos que muestran más dificultades. Yo lo pude dejar sin tratamiento farmacológico, pues habríamos que ver los daños que tuviste contra aquellos que la vulnerabilidad neurológica, que el trastorno depresivo asociado, que la situación crítica de violencia, de abuso sexual, de violencia infantil, que les llevó a tener una vulnerabilidad, no les da la misma posibilidad porque el organismo no tiene esa misma capacidad de degradar las sustancias. Entonces, las sustancias se mantienen más tiempo en contacto con el organismo y lo pueden afectar. Por ejemplo, no es lo mismo empezar a consumir alcohol a los 6, 7, 8 años que a los 21, 22, 23. La exposición de la droga y la capacidad del organismo para poder eliminar el tóxico es diametralmente distinta. Las lesiones que se encuentran son diametralmente distintas. No es lo mismo en este momento recibir en los centros de atención a un usuario de cocaína con 10 años que a un usuario de cristal con 3 meses. Los daños que genera uno contra el otro por la potencia de la sustancia, por el impacto de la sustancia, es más grave, muchísimo más grave. Ojo, y hay otro tercer factor que nunca perdamos de vista para poder individualizar cada una de las situaciones en la que se encuentran nuestros familiares, en la que se encuentra mi hijo, mi padre, mi esposo, la influencia de la genética en la respuesta. Es muy importante ver que existe un factor genético altamente asociado a la dependencia a sustancias. Lo podemos ver en líneas familiares donde el padre, el abuelo fue dependiente de alcohol, el hijo, los nietos, y hay toda una línea donde se presenta, donde aparece esta vulnerabilidad a la dependencia a sustancias, a la dependencia a, eh, a los opiáceos, por ejemplo, en este momento de la historia donde nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando al fentanilo, se ha podido observar que el fentanilo, los opiáceos, tienen una alta posibilidad mayor a las demás drogas a generar este impacto en pocos consumos. Y esto es muy relevante porque estos tres factores individualizan y nos dan la posibilidad de aproximarnos de maneras distintas a cada una de las situaciones que están viviendo nuestros familiares. Por eso, a momentos,
El tratamiento se individualiza hacia lo médico general, hacia lo neurológico. Hay algunos a los que se les tiene que pedir estudios, hay otros a los que no, hay otros a los que se tiene que hacer baterías neuropsicológicas, hay otros a los que no. Pero es muy importante poder tener en mente que cualquiera que se expone de manera temprana a una sustancia corre el riesgo. Por eso, pensar que yo le voy a dar alcohol a mi hija para que eh, yo le voy a dar alcohol a mi hijo para que aprenda a eh, darse cuenta que debe de aprender a beber. Yo le voy a dar probaditas. No le hace que yo esté fumando cannabinoides y que toda la casa sea un horno, porque pues bueno, pues, es una plantita. Eso expone a los niños al desarrollo y a la vulnerabilidad para tener este tipo de trastornos. Entonces, tenemos que integrar que las drogas por sí mismas generan una dependencia por estos tres factores. Y aquí lo vimos al inicio de estas charlas, tenemos distribuido todas aquellas sustancias que actualmente se consideran como drogas de abuso, que pueden generar un daño potencial. Tenemos las anfetaminas que se utilizan regularmente para bajar de peso, la cocaína, las metanfetaminas, que es el cristal, el metilfenidato. Oye, pero es que el metilfenidato es un tratamiento para los niños con TDA. Sí, efectivamente. En dosis estables, de acuerdo a el kilogramo de peso y vigiladas por un psiquiatra. Están contraindicadas, no se le puede dar metilfenidato, Concerta, no se le puede dar este tipo de tratamientos a personas que viven con una dependencia a sustancias. Está contraindicado. Así como existen medicamentos, por ejemplo, la aspirina no se le puede dar a alguien que sufre de trastornos hemorrágicos. Entonces la aspirina es mala, no es muy buena, es antiinflamatoria, es anticoagulante, evita que se nos hagan trombos y te quita el dolor y es un excelente medicamento. Oye, pero ¿por qué a él le provoca hemorragias? Porque tiene una condición de salud específica. Entonces, todos los psicofármacos son drogas. No, no son drogas. Existen algunas que pueden generar potencial de abuso y las vamos a hablar aquí. La pseudoefedrina y el CAT, que son productos que están en los productos milagro para bajar de peso, la nicotina, la cafeína. La nicotina, lo he dicho en pláticas anteriores, yo no entiendo cómo en un centro de rehabilitación se les permite fumar. Si van a enfrentar una abstinencia, mejor que sea una abstinencia completa. Es que no se le puede quitar todas las drogas a alguien. Claro que se puede quitar con un tratamiento específico. Al estar la cafeína como una droga estimulante, va a seguir manteniendo de manera prolongada un efecto sobre el sistema nervioso central. Y si lo que quiero es buscar estrategias para reparar el funcionamiento, me va a estar haciendo ruido un estimulante como la nicotina, porque no me voy a dar cuenta, la nicotina tiene un efecto en el que mejora la atención, la concentración y la memoria. Un chico con TDA y una dependencia a sustancias, si está fumando, no me va a permitir ver el déficit en la atención, si tiene problemas de concentración derivados del TDA o ya derivados de algún daño neurológico. Y entonces eso empieza a enturbiar la situación. Y también me parece absurdo que en algunos centros les den, puedan fumarse 3 cajetillas al día, pero no les den cafeína. No, no, no es que no puedan tomar cafeína porque se ponen mal. Pues igual con la nicotina y los tienes fumando todo el día. Entonces, son estas cosas que tenemos que entender. El éxtasis, el MDMA, el MDA, son drogas eh, que se utilizaban en los raves, que generan una sensación de empatía,
de un bienestar, de estar en contacto con todos, todos nos aman, incrementan la libido, las drogas psicodélicas, el LSD, el DMT, la ayahuasca, el floripondio. Hay muchas personas que me preguntan, ¿se puede utilizar la ayahuasca para el manejo de las adicciones? Pues es tan útil la ayahuasca para el tratamiento de la dependencia a sustancias como es la gasolina para un incendio. Genial. Te va a generar un estado psicótico, el cual nos va a complicar todo. Oiga, es que hay estudios donde la psilocibina genera buenos resultados para el tratamiento de otros trastornos. Sí, pero su función es muy parecida a los de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y ojo, las contraindicaciones están claras al respecto de aquellas personas que viven con una dependencia. Entonces, ojo, ni todos los medicamentos psiquiátricos pueden ser utilizados en pacientes con trastornos por dependencia a sustancias. Y esta también es mi gran pelea. O sea, utilizan benzodiazepinas en pacientes que tienen trastorno por abuso de sustancias. Las benzodiazepinas cada vez se utilizan menos en la psiquiatría. Las indicaciones son actualmente muy, muy específicas. Prácticamente existen otros medicamentos sin el potencial adictivo para este tratamiento. Y el retiro al ingreso, por ejemplo, los pacientes que ingresan porque viven con una dependencia al alcohol. Anteriormente, el tratamiento tradicional era llenarlos de diazepam para que no fueran a convulsionar. Y ojo, es muy cierto. Alguien que está en abstinencia, como lo pudimos ver en las pláticas anteriores que están en YouTube, puede sufrir convulsiones y se le tiene que tratar con medicamentos que estabilicen esta membrana, pero actualmente hay muchos. Actualmente hay muchos. De repente los familiares, cuando se les manda la receta, lo ven, lo buscan en Google y es que no se lo voy a comprar porque mi hijo no es epiléptico. No, no es epiléptico. Y justamente así queremos que se quede. Por eso tenemos que cubrirlo con estos medicamentos para que no vaya a convulsionar. Entonces, no, estos medicamentos son potencialmente generadores de abuso, pero hay unos que ya totalmente se desecharon en el uso de pacientes que viven con una dependencia y otros que tienen que ser supervisados por análisis de sangre porque necesitamos estabilizar y generar condiciones óptimas para que el cerebro se recupere. Y bueno, aquí hay los disolventes, que es un citotóxico, lo vimos, y los opiáceos. Entonces, todas estas drogas de abuso tienen un potencial y cada una de ellas actúa de distinta manera como lo vimos anteriormente. Hay unas que son estimulantes. La droga estimula, la droga deprime, la droga genera una disociación. Una disociación es la disminución entre el tiempo, por ejemplo, la ketamina, el polvo de ángel, todas estas, la salvia, todas estas drogas generan una falsa percepción de tiempo, persona y espacio, que alteran la conciencia. Muchas drogas psicodélicas al alterar la percepción generan alucinaciones y esto eh, implica que hay alteraciones neurológicas que provocan la aparición de esos síntomas. Y a partir de ello, podemos empezar a darnos cuenta que hay que conocer algo como un proceso adictivo. Así se conoce. El proceso
a partir del cual una sustancia genera una dependencia. Este círculo se inicia con el consumo. Y aquí hablarle a mis compañeros es muy importante, por eso la abstinencia sigue siendo el mejor tratamiento y lo vamos a poder observar. Si alguien no está expuesto al consumo, no se va a iniciar a desarrollar todo este proceso. Entonces, alguien consume un estimulante, un depresor, alcohol, una droga disociativa, y esto va a tener un efecto sobre el cerebro. Por ejemplo, el priming. El priming se refiere, la traducción sería el cebador de la conducta. ¿Y eso qué significa? Algo que dicen los usuarios es que a mí la marihuana nunca me cayó, jamás me cayó. ¿Por qué no te cayó? Porque es alguien muy activo, es alguien que le gusta estar constantemente en movimiento, que es muy aprensivo. Entonces, cuando consumen cannabinoides, la sensación de pérdida de tiempo, de alentamiento, les genera un malestar brutal, brutal. Por ejemplo, a las personas que son muy ansiosas, que es distinto, que constantemente tienen una angustia, un malestar emocional, un malestar psicológico muy profundo, les das un cannabinoide y empiezan a relajarse. Después rebota la ansiedad, pero inicialmente tienen un efecto muy satisfactorio. Este efecto satisfactorio, por ejemplo, regularmente va ligado al temperamento de las personas. Alguien que sufre ataques de pánico, le das un estimulante como la cocaína y lo va a odiar, lo va a odiar. Alguien que tiene fobia social, que le cuesta mucho trabajo relacionarse, toma alcohol y por el efecto ansiolítico va a estar muchísimo mejor, va a poderse relacionar, bailador. Entonces, el cebador de la conducta existe una droga para cada tipo de personalidad. Aquellas personas que tienen pensamientos excéntricos, que están buscando constantemente a través de procesos químicos explorar sus pensamientos, su conciencia. Entonces las drogas alucinógenas, las drogas disociativas, les van a generar un efecto, el cual les va a desarrollar una sensación de placer. Hay una droga o hay una combinación de sustancias para cada tipo de usuario. Entonces, a partir del priming, que es este cebador de la conducta, consumo, me gusta, consumo, no me gusta. Si consumo y me gusta, en el momento que desaparezca el efecto, que lo hablamos también en las pláticas anteriores, se conoce como abstinencia, en el momento que desaparezca el efecto, se empieza a reducir esta sensación placentera. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del alcohol. Alguien está bebiendo, se le está pasando bien, empieza a disminuir el efecto y vuelve a beber. Y vuelve a beber y vuelve a beber hasta que deja de ser divertido porque ya está muy intoxicado. La abstinencia, que es esta aparición de síntomas derivados a la ausencia de la droga, derivados al efecto, a la ausencia del efecto placentero, genera síntomas específicos. Cuando alguien consume un estimulante como la cocaína, que dura tan poco en la sangre, a lo mucho 15 o 30 minutos, depende de la pureza, en el momento que desaparece, los síntomas derivados de la desaparición de esa sustancia y de la desaparición del efecto benéfico placentero por el cual alguien la consume, manifiesta y da una señal conocida como craving. Esta palabra la utilizamos muchísimo. Craving, la mejor forma de definirla,
que les puedo dar a cada uno de ustedes familiares es, imagínense la sed que han tenido, la sed, esa sed que ustedes recuerdan, o sea, no había ni dónde comprar agua. Multiplíquenla por 1000 veces y apenas se van a aproximar a la sensación de alguien que tiene esta necesidad, este deseo, esta sed, este antojo por consumir droga, por consumir alcohol, por echarse un cigarrito. Lo podemos ver en la torre de Pemex. Trabajan hasta los últimos pisos si es necesario, que se bajan todo el rascacielos para fumar, y podemos ver en el Ejército Nacional a muchas personas fumando. Pues es que hacen 20 minutos de bajada y 20 minutos de ida. Esta conducta, la conducta empieza a entrar en relación, empieza a estar en servicio, al servicio de la búsqueda del placer. La conducta empieza a entrar en servicio de experimentar nuevamente esa sensación. Por eso es muy importante durante un proceso de rehabilitación generar las bases de seguridad, de confianza, para que cada uno de nuestros hijos, de nuestros familiares, nuestro esposo, me pueda decir abiertamente, tengo ganas de consumir. Sé que nos da mucho miedo, sé que nos llena de frustración, pero necesitamos observarlo. Se manifiesta en sueños de consumo. Cuando aparecen los sueños de consumo, es que este deseo empieza a permear y angustia mucho a las personas. Doctor, es que soñé, o sea, llevo 3 meses aquí, todavía estoy soñando que consumo. Todavía genero, es también la palabra. Estoy generando, doctor. Estoy generando consumir. Vamos, esto es un proceso neurológico. Empecemos a comprenderlo, porque si no le damos la posibilidad a nuestros familiares de que nos digan, tengo ganas de consumir, entonces no podemos o sea, como no lo comprendemos, como no sabemos que es similar a cuando nos pegan en la rodilla y se nos mueve el pie, es un reflejo, como cuando alguien nos trata de ciscar y levantamos las manos. Eso es un reflejo, es algo automático. Si no le permitimos a alguien que tenga la confianza de decir, ¿sabes qué? Soñé que consumía, ¿sabes qué? Tengo ganas de consumir, ¿sabes qué? Se me antoja. Entonces, la moral, una falsa moral, una ignorancia, el miedo, la angustia, el amor, nos llevan a no comprender y no querer ver. No puede ser posible que ya tengas otras vez ganas de consumir, ya nos aventamos 6 meses allá, parece que no aprendes nada. Pues yo sí aprendo, pero pues vamos, mi cerebro pues me manda esas señales. Aquí es donde la comprensión nos permite la expresión, y fomentar esa expresión nos da la posibilidad de prevenir una recaída, de entender qué es lo que nos pasa. Es que estoy generando, doctor. Tranquilo, no pasa nada. Háblalo, porque entonces si me lo dices, yo tengo la posibilidad de generar ajustes en el tratamiento para que estés mejor. Entonces, la abstinencia me va a generar deseo. Entre más cruda tenga, más deseo voy a tener de consumir. Es que se la curan con alcohol y luego conectan y ya se siguió 4 días. Sí, efectivamente, esa es la conducta. Y si yo estoy teniendo deseo, me voy a acordar de mi primera vez. Y aquí es donde surge otra frase que hay que traducirla. Es que, doctor, seguía consumiendo y la cocaína ya no me daba servicio. Me metía, y ya nada me generaba paranoia, ya no me ponía bien, pero no podía. O sea, y aumentaba la dosis, que ya sabemos que eso es tolerancia, iba aumentando la dosis paulatinamente para volver a sentir ese primer efecto. Esos primeros efectos, compañeros, saben que no se vuelven a experimentar, jamás se vuelven a experimentar. No vuelve a haber una primera vez, no hay. Lo que abundan son los efectos secundarios, lo que abunda es el daño neurológico, lo que abunda es el dolor. Pero ese primer efecto no se vuelve a lograr por los condicionamientos y por los cambios que vamos a ver posteriormente. Y entonces, una vez que hubo un primer consumo,
Y una vez que se establece el efecto benéfico, ay, estoy muy ansioso, me voy a echar unas fumadas. O sea, estoy bien cansado, me voy a tomar unos Red Bull y unas líneas. Ay, ay, entonces hay una señal que ya nos enseñó que hay una respuesta. También algo muy difícil y muy duro, doctor, es que pues usaba esas sustancias para evadirme de la violencia que vivía, para evadirme de la violencia que ejecutaba mi pareja, para evadirme de el dolor que me generó esta situación durante mi infancia, la muerte, pues que tenía que trabajar diario y condicionamos a nuestros compañeros a decir, es que te estás evadiendo. Pues sí, claro que me estoy evadiendo. Pues así empezó esto, así empezó este proceso adictivo. Necesito generar estrategias para enfrentarme a mi realidad. Necesariamente tengo que generar una serie de estrategias para enfrentar mi realidad. Pero eso no se generan de la noche a la mañana. Entonces, sancionamos la evasión y sancionamos que alguien tenga deseos de consumir. Ojo, se incrementa la angustia y existe un condicionamiento. Empieza a ver el condicionamiento. Consumo, me pongo crudo, me surge otra vez la sed, el deseo, me acuerdo de mi primera experiencia y entonces ya me condicioné. Que hay un círculo de condicionamiento. Tengo ansiedad, tengo dolor, tengo hambre y entonces moneo, tengo miedo y entonces utilizo cristal, me quiero evadir entre comillas porque no me gusta lo que veo, entonces me echo un ácido para verlos de colores, para verlos a todos menos violentos, menos grises, para sentirme menos frustrado. El ser humano se evade desde que pisamos esta tierra. La realidad, la, las vicisitudes nos superan por mucho. Los depredadores a los que nos enfrentábamos nos superaban por mucho. Evidentemente, generamos formas de evadirnos de esa realidad y las seguimos teniendo inscritas en el cerebro. Entonces, los satisfactores inmediatos nos condicionan. Estoy sufriendo mucha angustia, pues me voy a ir a echar unos tacos. Y pues sírvame, ¿para qué me hago, joven? Sírvame de una vez 10. Otros 10, joven. Porque la grasa, el carbohidrato, todo eso me va a hacer sentir un bienestar aparte de la coca de 2 litros. Échele, 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 échele. ¿Por qué? Porque es la satisfacción más inmediata después de estar 2 horas y media en el tráfico, después de estar tanto tiempo solo, después de haber recibido tanto golpe, después de estar aquí, de que estar tratando de me rehabilitar y que me traten a puro grito. Ojo, la violencia nunca va a romper este condicionamiento porque genera angustia. Lo que provocó la dependencia es la necesidad de evadir esos sentimientos, de evadir ese dolor, de evadir ese sufrimiento. Llego aquí y estoy enfrentando sufrimiento, estoy enfrentando violencia. Entonces, voy a regresar a lo que me da la posibilidad de evadir esta violencia, una sustancia. Y cuando se neuroadapta, cuando el cerebro se aprende inicialmente este ciclo, ya lo fija en el cerebro y se torna una conducta irreflexiva. Lo vimos cuando hablamos de autoadministración compulsiva. Les ponía el ejemplo de las ratas que una vez que se les vuelve dependiente a cocaína, van a estar palanqueando hasta que mueran por una sobredosis. Es que no sé, ¿por qué no se da cuenta mi hijo que ya destruyó a su familia? Porque su cerebro ya se neuroadaptó. Hay una neuroadaptación que altera el juicio autocrítico, no se critica a sí mismo. A alguien lo pueden ver en las fiestas. El tío cree que es un excelente bailarín y que la gente, que está haciendo reír a la gente.
baila pésimo y todo el mundo se está riendo con él, pero él no lo percibe, no se da cuenta, porque ese es el efecto que genera el alcohol. No se da cuenta, doctor, que está todo golpeado, que ya está todo flaco, que los ojos se le... No se da cuenta. Esto es lo terrible, esto es lo catastrófico de estos trastornos. Atacan la posibilidad de autoobservarnos. La autoobservación es una cámara a partir de la cual nos vemos, nos observamos, observamos el medio, ajustamos nuestra conducta, aceptamos lo que es socialmente aceptado y lo que no es socialmente aceptado y empezamos a adaptarnos. Ojo, es que no se da cuenta, doctor, es que no se da cuenta. Va a tardar para que se dé cuenta. Probablemente hay, y seguimos, y vamos a seguir, probablemente ya en neurodegeneración, y lamento decirle que ya no se va a dar cuenta nunca. Es terrible, este momento es trágico. La abstinencia, ¿se acuerdan que en abstinencia les decía, es muy importante tratar la abstinencia? De repente me presentan pacientes que ya llevan 2 meses. Oye, ¿cómo te aventaste la abstinencia? Pues a pelo. Me dijeron que pues no podía tocar agua, que no me podía bañar y que no podía comer sandía y pues así me le eché. Anteriormente, en los anexos, alguien que bebía, que tenía dependencia al alcohol, se le iba bajando poco a poco el alcohol hasta que le daban tapitas. Funcionaba, pues sí funcionaba, pero es como hacer sufrir a alguien 10,000 veces. Es como si tienes sed y pues ya al final nada más te dan una gotita, pues ese proceso duraba muchísimo tiempo y hacían sufrir brutalmente a las personas. O aquellos que comprendo a los familiares. Es que no quiero que se vuelva más dependiente. No quiero que le den medicamentos. Y entonces la abstinencia genera más adaptación. El cerebro dice, a ver, la lógica del cerebro es, yo no voy a sufrir sed, dame agua, yo no quiero sufrir hambre, dame de comer, no importa que reventemos. El cerebro vigila la conducta, vigila el bienestar de todos los órganos, si yo no quiero sufrir. Esa es una de las razones claves por las cuales los seres humanos seguimos vivos. La búsqueda del bienestar, la búsqueda del placer. Yo no quiero sufrir. Entonces, ya teniendo esto inscrito, ¿qué me va a dar una recompensa más inmediata? ¿Comerme una lata de atún o aventarme una hamburguesa con papas y una pizzita con una coca de 1,5 litros? ¿Qué me va a dar más placer? ¿Aventarme un maratón o aventarme unas piedritas? La lógica de lo inmediato está inscrita en nuestro cerebro, pero cuando damos varias vueltas a este círculo, surge la neurodegeneración. Pero ojo, hay una conexión con un solo consumo. ¿Puede haber daño cerebral? Desgraciadamente sí. Sabemos que existen sustancias altamente letales. El cristal es una de ellas. Es que solamente consumí una vez y le dio un infarto, doctor. Sí, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Solamente, ni siquiera él fue a comprar fentanilos. Compraba cristal y venía contaminado, que es cada vez es más frecuente. Doctor, yo soy de coca, me dicen. Yo soy de coca. Pues en tu antidoping saliste que te metieron cristal. Yo nunca he comprado cristal. Yo sé que no lo contaminaron porque el cristal es más barato. La cocaína es cara. No te vas a dar cuenta cuando ya le hayas dado algunas vueltas a esto. No te vas a dar cuenta que te voy a meter cristal y entonces te voy a generar un daño neurológico. Compañeros, el dealer no es su mejor amigo. Entiéndalo de una vez por todas. Pero al dealer no le interesa. El dealer te va a mezclar lo que seas que consumas con lo más barato que tenga. Y no estudiaron farmacología, entonces no les interesa.
las contraindicaciones. ¿Se puede mezclar fentanilos con un estimulante? No, no se puede mezclar porque genera mucho daño. ¿Se puede mezclar cocaína con alcohol? No se puede, pero es que todos lo utilizan para bajársela, pero no se puede utilizar porque genera daños cardíacos masivos en ese momento. Yo muchas veces consumí cocaína y que estaba bebiendo, pues tengo que informarte que probablemente te daban talco con un 20% de cocaína. Y es ahí cuando la ruleta se echa a andar, porque nunca podemos estar claros de la pureza de las drogas ilegales. Nunca. Sí, de las legales no podemos estar claros. El cigarrillo, o sea, es que es tabaco puro. No, mi hermano. Tiene una serie de aditivos, tiene una serie de químicos, tiene una serie de aditivos que lo hacen que genere un condicionamiento más rápido. Si consumes, te voy a condicionar rápidamente para que te quedes trabado. O sea, podemos confiar en la pureza del For Loco, pues es como el nopal, cada vez le salen más propiedades, cada vez le sale muchísimo más sustancias aditivas para generar esos blackouts tan brutales que esa bebida enlatada genera. Y entonces la cruda puede generar una adaptación. Si alguien está mucho tiempo en abstinencia, se va a volver más dependiente porque su cerebro va a sufrir más. El tratamiento de la abstinencia, el tratamiento de la intoxicación, como ya lo vimos en las charlas anteriores, tiene que ser inmediato. Doctores que no me lo reciben en los hospitales, pues presione, porque esto es una enfermedad. Presionen. Porque esto es una enfermedad que debe, alguien intoxicado no se puede llevar a un anexo directo porque le voy a generar daños. Tengo que pasar un proceso de desintoxicación. El médico que está a cargo, el médico general que está a cargo de la institución tiene que desintoxicarlo. No lo pueden dejar ahí porque el cerebro sufre y el cerebro se daña. ¿Cómo lo vamos a entender más fácil? De esta manera. ¿Cómo vamos a entender cómo se daña el cerebro? Todos, casi todos tenemos un celular, probablemente muchos me estén viendo desde ahí. Si se moja mi celular, ¿qué voy a hacer? Pues rápidamente lo vas a meter en arroz. O sea, eso es lo que todos hacemos, ¿no? Pues mételo en arroz. Entonces, ¿por qué si mi hijo está intoxicado, lo meto en un anexo? Es como si dejaras tu celular que se secara solito. Pues a ver, deja que se seque solito. Pues no, pues se va a descomponer. Pues lo mismo le pasa al cerebro. Es que le voy a poner un cargador de Tesla a mi teléfono, para que cargue más rápido. Lo voy a conectar al alto voltaje. No, ¿por qué no? Porque se va a quemar. Pues entonces, ¿por qué usas cristal? Mi teléfono lo voy a poner en una fuente, en un cargador que tenga cortocircuito. No, lo voy a tirar. ¿Por qué? Porque le va a hacer un corto. Y entonces puedes utilizar alcohol y puedes utilizar y te la bajas con cocaína y luego llegas a tu casa y para poderte dormir te avientas un marihuanazo, te avientas un cannabinoide. Ah, Estás cambiando de potencias el cerebro. Y esta célula que se llama neurona actúa lo mismo que un fusible. El fusible se rompe y cuando se rompe este fusible, ¡fu! Se corta la energía para que no se queme toda la instalación. Lo mismo pasa con el cerebro. Se empieza a desconectar, aparece trastorno, aparecen síntomas ansiosos, síntomas depresivos, síntomas psicóticos, que si no se atienden a tiempo, lo vamos a ver posteriormente, se puede neuroadaptar el cerebro y se quedan así. Es que ya me quedé, ya se quedó mi hijo esquizofrénico. No, nunca tuve esquizofrenia. Una droga, la ayahuasca con LSD y la cocaína, le generó al final del día que se rompiera de forma masiva. Este funcionamiento no se trató inmediatamente
Y es que, ¿por qué le da tantos medicamentos? Porque no hay la forma de conectarlo, la célula no está respondiendo, algo muerto no responde. Y por más medicamento que le dé, pues ya no va a responder ese huesito ya no tiene carne, ya no hay forma. Lo lamento profundamente, porque es devastador para la familia, para los usuarios, es devastador. Pero si no comprendemos que alguien intoxicado no se le mete un anexo, si alguien intoxicado no se va a curar a partir de la violencia, pues entonces nos va a seguir pasando esto. Es que no sé, incluso mis compañeros lo dicen, no, doc, yo no quiero medicamentos, ¿por qué no quieres medicamentos? Y lo voy a decir tal cual me lo dicen, pues es que no me quiero volver adicto. ¡Ah! Mi hermano, todas las drogas que te metiste, la única que no quieres es lo que te puede ayudar. No, no, déjelo así. Bueno, soy psiquiatra, no pediatra, lo lamento profundamente. Pero ahí está la elección, ahí están ustedes, ahí está el entender, y no lo digo yo, todo esto está datado, esto es neurofisiología básica, vamos a aproximarlo vamos a ir aproximándonos a ello. Entonces existe este sistema, que es el sistema dopaminérgico, y nos ayuda a reforzar las conductas, a los gestos faciales, a la conducta dirigida, a la excitación, al placer, a tenernos en la realidad. ¿Y qué creen? Justamente esta parte es la parte más importante, es el centro que conjuga todos eh, los cables que bajan y que suben para el funcionamiento del cerebro y para mantenernos en los centros de sobrevivencia. Esta área del cerebro nos ayuda a amar, a querer a nuestros hijos, a alimentarnos de una forma balanceada a partir de lo que nuestro cuerpo necesita, a beber agua, cuando los reforzadores naturales se preservan. Cuando hay reforzadores artificiales, como es las drogas de abuso, como son los carbohidratos, como es el alcohol, que dan una respuesta que nos generan un placer mucho más inmediato, entonces estos se quedan fijados, estos se quedan fijos. Les voy a poner también otro ejemplo, los azulitos. Tenemos alcohol de muy baja calidad, tenemos sal, tenemos azúcar, tenemos hielo, gomitas. Esto por sí, o sea, esto ataca de tal forma el sistema límbico que no se puede resistir. No se puede resistir por lo organoléptico, por el sabor, por lo dulce con lo salado y con lo... Es una fiesta de sensaciones que ataca a partir de los carbohidratos, que ataca a partir del efecto del alcohol, que ataca a partir de la temperatura y que aparte de generar una dependencia, en este momento se está consumiendo desde edades tempranas y genera un proceso que se llama sensitización, que imagínense que es como acariciar un gato a contrapelo. Si acariciamos un gato a contrapelo, todos los pelillos se le van a parar, se va a erizar. Lo mismo sucede con las neuronas. Cuando le meten un azulito, todos los pelillos de la neurona se paran y cada uno de esos pelitos, que son áreas de flujo de químicos, de neurotransmisores, te van a pedir que les des más. Te van a decir, no sé qué me diste, pero dame más. Quiero más. Ahí hay un reforzamiento de la conducta, aparte de los incrementos, eh, del incremento en... Denme un segundo. Listo. Del incremento en la obesidad, en la diabetes, por la gran cantidad de azúcar, puede incrementar el flujo de la presión por la gran cantidad de sales. Justamente de eso se trata, de atacar el cerebro a partir de satisfactores masivos
para mantener ese estado de dependencia. Muchos usuarios me dicen, lo que pasa, doctor, es que no he dejado de comer dulces. Eso es una conducta muy importante. Eso quiere decir que tu cerebro no ha dejado de sufrir. Pero es que ya llevo aquí 4 meses. Tu cerebro sigue sufriendo. Por eso necesita esa carga de carbohidratos. Y es aquí donde no sancionar esas conductas. No, es que ya son atracones. Tienes TCA. No, pues ya. Entonces te voy a tratar. O sea, aparte de que te digo adicto, te voy a decir TCA. Tienes TCA. No, espérate, espérate. Está teniendo atracones no porque tenga trastorno de la alimentación o no porque se lo podamos diagnosticar ahora. Tiene atracones porque está sufriendo ese cerebro y necesita cargas masivas de glucosa porque el cerebro se mueve a partir de la glucosa. Relax, relax, calma, calma. Vamos a estabilizar todo al principio, que ya suficiente tenemos con la dependencia, suficiente tenemos con esa para estarle sumando diagnósticos. Alguien que esté en abstinencia se va a comportar como si fuera límite. Alguien que esté en abstinencia de, porque también es algo que les encanta, alguien que esté en abstinencia de anfetaminas, de cristal, va a tener una conducta tan errática, tan impulsiva, tan agresiva, que va a parecer que tiene trastorno límite de la personalidad. Cálmate. ¿Para qué haces? O sea, todo es parte de la alteración en lo vimos en abstinencia de la conducta, también en los procesos de dependencia hay alteraciones cognitivas, de juicio, de pensamiento. Si se altera el cerebro, se van a alterar las manifestaciones, se van a alterar las funciones. No van a poder dormir, no se va a poder regularizar, por ejemplo, en los hombres, eh, la libido, o tienen muchísima libido, o prácticamente se les aplana. En las mujeres hay alteraciones hormonales, trastornos hormonales, porque o sea, si se altera el cerebro, se está alterando la mayor parte de las funciones. Si se altera eh, el mecanismo de un celular, se van a alterar las aplicaciones. Moja tu teléfono y te vas a dar cuenta que pues, de repente no va a funcionar el WhatsApp, que no va a conectar internet, no le va a llegar la señal. Porque a partir de esto es el centro de la manifestación del comportamiento y de la conducta. Alguien que está sufriendo un trastorno relacionado con sustancias, una dependencia, se va a llegar a cortar porque siente tanta ansiedad que al cortarse disminuye esa ansiedad porque a partir de la base del cráneo, ahí en la médula espinal, hay unas pirámides que es donde los cables se cruzan y los centros del dolor y los núcleos de ansiedad del RAFE, los núcleos serotoninérgicos, hacen un ligero intercambio. Entonces, el cuerpo siempre va a predominar el dolor físico sobre el emocional. Yo estoy teniendo mucha angustia, mucha angustia. Entonces, si me corto, el cerebro se va a ubicar, a ver, hay un corte y jerarquiza el daño físico sobre la circunstancia emocional, puede hacer ese switcheo. No, 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 si se corta, ya es border. Vamos, es que es bien manipulador, doctor, ha de ser sociópata. Si estuvieras en esa situación de sed brutal, de angustia terrible, vas a tratar de manipular a todo el mundo, no pongamos etiquetas. Existen los diagnósticos y los diagnósticos no son etiquetas, son formas de aproximarnos a todas estas situaciones que nos dejan puntualmente claro a qué es lo que tenemos que tratar. Un diagnóstico le sirve a los médicos y al equipo de tratamiento a través de medicamentos para elegir los medicamentos específicos, no para definir a los pacientes. Es un TLP, es un sociópata, es una border, es un TCA, es un adicto. No, hermano, no, para eso no sirven los diagnósticos. Los diagnósticos sirven
de la línea hacia atrás para establecer un tratamiento. Aquí en China sabemos lo que es una diarrea y aquí en China existen protocolos para que nadie ande inventando que la diarrea se puede tratar con días soleados y sonrisas. Internacionalmente existen clasificaciones diagnósticas para establecer tratamientos que no sean inventados. Para la diarrea existe desde la hidratación, y eso ha salvado muchísimas vidas, vidas de menores. Para estos trastornos también existen diagnósticos, pero que no definen para nada. Tu papá sigue siendo tu papá, tu hermano sigue siendo tu hermano, tu hijo sigue siendo tu hijo. No es un adicto, no lo abandones así. Sufre y vive con una adicción. Ojo, tiene alteraciones de la conducta, de la sensopercepción, probablemente del pensamiento, de las capacidades intelectuales, a partir de alteraciones neurológicas que se están tratando, pero que de ninguna manera lo definen. Ojo, alteraciones del equilibrio, alteraciones de la marcha, puede llegar maníaco. Pues que mi hijo es bipolar. Pues no en este momento. Tiene un episodio maníaco que lo tenemos que tratar. Eh, es que es muy impulsivo, es muy agresivo. Vamos, es que sí fue desde chiquito. Pues sí, pero en este momento no me interesa. En este momento tengo que tratarlo para limitar esa neuroadaptación. Es que qué mal, doctor, que no le interese. No, para eso mis compañeros psicólogos entran. Yo no puedo darle terapia a alguien en la primera consulta. Yo tengo que revisar signos y síntomas, por eso existen terapeutas calificados. Es que el doctor no me dio informes, no, porque vamos, ahí existen todo un grupo de directivos que se encargan de no concentrarlos en el diagnóstico psiquiátrico, que es falsamente entendido. O sea, para el tratamiento psiquiátrico existe un tratamiento, pero a partir de la elaboración de estrategias, la estrategia para el tratamiento de la abstinencia, la estrategia para el tratamiento de alguien que está intoxicado, de alguien que tiene autoadministración compulsiva, en conjunto, es lo que denomina el manejo. Y a pesar de lo que creen, el grueso, lo más valioso, no lo lleva el psiquiatra, lo lleva mis compañeros, el médico general, lo llevan los psicólogos en cada una de las fases, lo lleva el consejero en adicciones, hasta ahí. Padrinos y grupos de AA se arreglan con el usuario, porque es un grupo de AA. Se autogestiona, no tiene influencia hacia afuera, es un grupo de autoayuda. El personal capacitado, profesionalizado, es aquel que toma la responsabilidad del tratamiento en cada una de estas fases, en cada uno de los momentos. Ni el psiquiatra, no. Entonces el psicólogo, no. Entonces, no, es un conjunto. Y a partir de este conjunto nos aproximamos a un mejor pronóstico. Esto se los quise poner hasta el final. Perdonen que estaba un poquito chueco, pero, por ejemplo, ¿el alcohol puede generar alteraciones psicóticas? Sí, durante la intoxicación. ¿El alcohol me puede poner psicótico? O sea, ver cosas que los demás no ven, escuchar cosas que los demás no escuchan, mi conducta desorganizada. Sí, también durante la abstinencia. ¿El alcohol me puede generar manías? Sí, durante la intoxicación. Sí, durante la abstinencia.
El alcohol me puede deprimir durante la intoxicación y la abstinencia. El alcohol me puede generar ansiedad durante la intoxicación y la abstinencia. El alcohol me puede generar trastornos del sueño durante la intoxicación y la abstinencia. Disfunciones sexuales. ¿Me explico? Y así la marihuana que es una hierbita de la naturaleza que no hace daño, me puede llevar a un punto donde eh, pierde el contacto con la realidad, vea lo que los demás no ven, escuche lo que los demás no escuchan durante la intoxicación, durante la ansiedad, trastornos del sueño, es que no puedo dormir si no uso cannabis, si no me doy mis cannabinazos, pues tengo que informarte que es lo peor para tratarlo. Puede llevarme a una alteración grave de la conducta, sí. Ojo, aquí cada una, a esto nos referimos con trastornos relacionados con sustancias, aparte de lo que se conoce neurofarmacológicamente. Ojo, aquí por ejemplo es muy importante, el cristal, los fentanilos, me puede causar trastornos depresivos muy graves, trastornos de ansiedad muy graves, disfunciones sexuales, trastornos del sueño, los estimulantes. Entonces, cada uno de los tratamientos tiene sus particularidades y desgraciadamente, como lo vamos a ver en la próxima plática, los monusuarios ya no existen. Los monusuarios, lo que se conoce en los grupos como, es que yo soy alcohólico puro, es que yo soy surtido rico, yo soy metodista, vamos, me meto de todo. Todo eso, desgraciadamente en este momento, enfrentarnos a tratamientos en los cuales existen más de 2 o 3 sustancias de abuso, desgraciadamente ya son la regla. Vamos a dar paso a las preguntas de los familiares. Esta plática es para los familiares. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que si desean participar en la, en la serie de preguntas y respuestas, tengan claro que esta plática está siendo grabada para subirla al canal de YouTube. Así que si gustan participar, es con la conciencia de que si prenden su cámara o está el nombre de ustedes en su descripción, esto puede aparecer. Les suplico que por favor no me den, no mencionen a su familiar, no mencionen a su hijo, a su esposo, a su hija, por favor, por el fin de confidencialidad. Y bueno, vamos a darle paso a las preguntas. Hay preguntas en el chat, te leo la primera. Sí, Dice, una pregunta, doctor, ¿qué variantes en la función del cerebro, afectaciones y por lo tanto en el tratamiento se da en la adicción del juego o ludopatía? excelente. Actualmente se sumó en el DSM-5, en la versión revisada, desde el DSM-4, perdón, el juego patológico o ludopatía. Eh, la ludopatía, al ser un reforzador, un generador de placer, se les conoce como conductas de dependencia no asociadas a una sustancia o mal llamadas adicciones conductuales, en las cuales la Organización Mundial de la Salud en el catálogo, en el CIE 11, ya también consideran los videojuegos, la ludopatía en una versión hacia los videojuegos, hacia los teléfonos celulares. Tanto un casino como los juegos de celular, al generar este acceso a los centros de placer, este acceso a la descarga de adrenalina. El ganar genera muchísima adrenalina. El estar esperando en la expectativa de si gano, si no, si le muevo, si no, las pantallas de los celulares estimulando de una manera permanente e inmediata al sistema nervioso central.
genera de una forma conductual, generando un condicionamiento, la expresión de eh, adrenalina, perdón, noradrenalina, oxitocina, que son los neurotransmisores que alimentan áreas del cerebro como las vías dopaminérgicas, el área tegmental ventral, una parte que tenemos aquí arriba de los ojos, que es parte del lóbulo frontal, la corteza supraorbitaria, corteza prefrontal, generan nuevas conexiones, como les enseñé en el llamado ciclo adictivo. Se genera esas mismas conexiones que nos llevan a desarrollar estas conductas que pueden generar una disminución acusada en el funcionamiento de las personas. Sí, ya existen. El teléfono celular también las genera. El estar scrolleando, el estar moviendo de un lado a otro, genera una sensación de compulsividad, de estar moviendo, de estar moviendo, de estar moviendo, de estar buscando, de estar buscando, de estar buscando, que altera las vías de conexión del cerebro y refuerza la conducta, genera un reforzamiento de la conducta. Espero haber sido claro. La siguiente. Tengo 3 años sin consumo de nada. ¿Y por qué tengo vértigo 2 o 3 veces a la semana? El vértigo, o sea, hay que diferenciar primero. Hay una diferencia entre vértigo y mareo. El mareo es la sensación eh, como cuando se está intoxicado con el alcohol. Nosotros somos los que estamos perdiendo, no nos podemos sustentar. Y el vértigo es como cuando nos subimos a estos juegos que dan vuelta y sentimos esta sensación de que todo alrededor se nos mueve. El vértigo debe de evaluarse a partir de una especialidad que se llama otoneurología, porque, por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, los estimulantes que tienen un poder vasopresor que disminuyen el flujo sanguíneo pueden llevar a el daño de estas áreas y generar vértigo. Puede haber alteraciones del oído, que es lo primero que se debe de descartar. A momentos hay sinusitis por inhalar sustancias, por los agentes volátiles, por el cigarro, por fumar cristal, por fumar piedra, alteran los senos paranasales, se genera una sinusitis y esto puede alterar el funcionamiento del oído y vértigo. Entonces, la subespecialidad es otoneurología, porque hay que revisarlo ampliamente. Esto es una posibilidad. La otra posibilidad, eh, una vez descartada la primera, es que pudieran existir infartos o alteraciones en la parte posterior, que se llama cerebelo. El cerebelo son regiones especializadas del encéfalo que nos ayudan a el equilibrio, los movimientos contra la gravedad, muchos de los movimientos, por ejemplo, caminar hacia atrás. Entonces, esto se puede deber por estas dos áreas. Y también pudo haber sido por efectos farmacológicos. Muchas veces las drogas se cortan con antibióticos y muchos de esos antibióticos pueden generar este daño. Vamos, las causas pueden ser múltiples, pero la ruta de tratamiento tiene que ser un otoneurólogo y posteriormente ya un neurólogo. El otoneurólogo te va a referir. La que sigue. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la plática. ¿Cómo podemos saber si ya hay un daño irreversible derivado del consumo? ¿Tiene que haber un tiempo sin consumo para hacer ese diagnóstico? Cuando se sospecha, se le solicita
inicialmente un electroencefalograma. El electroencefalograma es una forma indirecta a partir de amplificar nuestro cerebro. A ver, voy a empezar desde ahí. Nuestro cerebro funciona como una batería. Es un sistema bioeléctrico. A partir de un intercambio de moléculas cargadas de electricidad, se generan corrientes. Una pila del celular funciona a partir de partículas de litio que empiezan a chocar entre sí y al chocar generan un potencial eléctrico. Las neuronas tienen la misma función a partir de una membrana semipermeable, hay intercambio de iones de sodio y de potasio que generan una corriente eléctrica. Igual funciona el corazón. Entonces, a partir de esto, el estudio llamado electroencefalograma es una serie de electrodos que se conectan en el cráneo para incrementar el voltaje y plasmarlo en ondas. Aquí nos podemos aproximar si hay alteraciones, depende del tipo de alteración, a sospechar de un daño neurológico. ¿Cuándo se puede hacer esto? Cuando existe una sospecha. Cuando los síntomas que estamos viendo ya no tienen relación a cada una de las fases. Hay síntomas que podemos esperar en la abstinencia. Desgraciadamente, en la abstinencia, las personas pueden convulsionar. Pues hay que tratarlas. Pero eso es algo esperado. En la fase del tratamiento o en la fase de rehabilitación, les voy a poner un ejemplo, la aparición de movimientos anormales, que cuando de repente empiezan a mover un brazo, o los daños neurocognitivos, donde cuando alguien está en abstinencia en las fases iniciales, les cuesta mucho pensar, atender, concentrarse, mantenerse despiertos. Pero si ya llevamos 45 días y ya llevamos 2 meses y todavía tenemos o estamos observando esas alteraciones, pues se les pide un electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio de tamizaje. ¿Qué quiere decir? Si te sale normal, se acabó. Ya no hagas más estudios en ese momento, vamos a esperar. Si sale alterado, depende de las alteraciones, se puede mandar a hacer estudios neuropsicológicos, baterías de estudios neuropsicológicos, una resonancia magnética, ambas. Existen varios tipos de resonancia magnética. Si en fases primarias, por ejemplo, ves que la boca se le va de lado, que tiene dificultades muy graves para caminar, para mantenerse despierto, pues hay que correr y hay que hacerle una tomografía. Vamos, ¿en qué fase se puede saber? En cualquiera de las fases. Durante la intoxicación, acuérdense que es la primaria, durante la abstinencia, ya cuando estás evaluando los trastornos relacionados, si hay dependencia. En cada uno de los momentos existen sospechas. ¿Quién las detecta inicialmente? El médico general. El médico general está en constante contacto con los usuarios, está haciendo exploraciones frecuentes para poder detectar que en cada una de las fases pueda existir estas alteraciones. Si él es el que, si cree que es una situación, por ejemplo, hemorragias cerebrales, que son comunes en las personas que utilizan cocaína, cristal, infartos al miocardio, pues no me van a hablar a mí. El médico general dice, pues vámonos a urgencias, vámonos con un cardiólogo, vámonos con el neurólogo. Entonces, en cada una de las fases se tiene que diagnosticar, ya cuando son situaciones a largo plazo donde pues, hay un evidente, ya pasó la fase de abstinencia y se puede observar que alguien tiene alguna condición del espectro autista o que probablemente la psicosis ya duró muchísimo tiempo. Ahí es cuando se van solicitando apoyos diagnósticos. ¿La que sigue? ¿A qué lugar se puede llevar, o entre paréntesis, institución psiquiátrica, antes del anexo, si están en condiciones psicóticas o tan alterados que ellos no quieran ir por su voluntad? A ver, aquí tenemos, bueno, eso ya es sería parte de otra plática y pues nos la tendría que dar un abogado.
pero vamos, existieron muchas modificaciones a la norma oficial 028, existieron modificaciones a la Ley General de Salud. Por un lado, a partir de estas modificaciones, obligan a cualquier centro de urgencias a recibir pacientes en situaciones de intoxicación. Doctor, pero eso no es la realidad, lo sé. Pero, ojo, a alguien intoxicado se tiene que tratar en un área de urgencia. Alguien intoxicado no se puede tratar en un hospital psiquiátrico. Si es que no me lo reciben en un hospital psiquiátrico, no, porque está intoxicado. Tienes que ir al GEA González, tienes que ir a una unidad de general de zona, un hospital de segundo nivel a los hospitales. Es que lo llevé a la clínica del IMSS, a la clínica 8 y no me lo recibieron. En urgencias te lo pueden recibir, pero no, o sea, son para urgencias básicas. En la Cruz Roja te lo tienen que tratar, en los hospitales generales, en los hospitales del ISEM, en los hospitales de la Secretaría de Salud, en los hospitales del IMSS Solidaridad. Prácticamente los cambios, las No reformas tienes. que hubo, perdón, las reformas que hubo en esta materia obligan al Estado a recibirlos en cualquier hospital. Para ser claro en su respuesta, por ley, sería muy interesante que un abogado nos pudiera dar una charla, pero por ley, evaluando estas reformas, se tiene que tratar en centros de atención de urgencias. Y a partir de ahí, bajo criterio del médico, lo retendrían para estudios neurológicos, cardiovasculares. De ahí, entonces, ¿sabe qué? Si lléveselo a un hospital psiquiátrico, lléveselo a un centro de rehabilitación. Entonces, ahí se tiene que atender. Alguien intoxicado es brutal. Es como, a ver, les voy a poner un ejemplo. Es como si alguien que vive con diabetes, al tener un coma hipoglucémico, un estado hiperosmolar, o sea, la abuelita que se desmayó, la llevamos y la dejamos en un anexo para que aprenda a no comer pasteles, para que aprenda a no tomar coca. ¡Ja! Pero no, es alguien que tiene hipertensión, que vive con hipertensión, le da un infarto. ¡Ah! Porque no bajó de peso, porque no se toma vamos a llevarla a un anexo. Para que me la eduquen, pues que primero llévalo a un hospital, va a salir sin caminar, no le lleves un anexo. Ah, no, pues que cómo cree alguien, un menor con apendicitis, lo voy a ir a meter a un anexo para que aprenda que no se le reviente ese apéndice, ingobernable, aprenda a. Pues, espera. Vamos, hay algo que se llama cuerpo, cerebro, que no aprende, no le puedes hablar. Ay, apéndices, ya desinflámate. Baja presión, baja. No, es una urgencia y se tiene que atender en centros especiales. No me lo reciben. Ahí es donde viene el conocimiento, es ahí donde vienen los mecanismos de atención. O sea, ni centros de integración juvenil, eso lo tendría que revisar. Tienen centros de rehabilitación, pero que yo sepa no tienen áreas de desintoxicación. Entonces, va a ser contundente, es un hospital de segundo nivel, que son los hospitales generales, el GEA González. A tercer nivel, que son psiquiátricos, no los revisan, no los reciben, porque en un psiquiátrico no tienen unidades de terapia intensiva, unidades cardiovasculares, regularmente hay pocos neurólogos, o sea, no hay resonancia, se requieren estudios, química, sanguínea, que pues eso solamente hay en un hospital. ¿Ok? ¿La que sigue? Hay una mano levantada de Melchor G. No está. A ver, la que sigue. Buenas tardes, doctor. ¿Puede haber regeneración neurológica en el paciente llevando a cabo el trabajo de desintoxicación, habituación, supongo, rehabilitación? Y entiendo que va en función del daño, tiempo de consumo y sustancias. Y si esto fuera por poco tiempo y el paciente tuviera 21 años, ¿hay esperanza en la regeneración celular a nivel del cerebro? Considerando todo lo anterior, con el tratamiento adecuado y
las opciones psicoterapéuticas precisas, sí. No solo los medicamentos favorecen esta rehabilitación. Les voy a poner otro ejemplo de la medicina general. O sea, yo voy, me fracturo, me ponen un yeso y pues el traumatólogo te va a tomar la placa, va a ver la fractura, te va a poner el yeso adecuado en la postura adecuada, el tiempo adecuado, te lo va a quitar sin cortarte la pierna y hasta ahí terminó. Oiga, pero pues ya mi pie tengo flaquito. Ah, pues ahí hay expertos en rehabilitación. Vaya usted con los expertos de rehabilitación para que lo metan en las hidromasaje, todo esto que se utiliza. Lo mismo sucede. Nosotros, el médico general establece tratamientos, yo establezco tratamientos y a partir de las actividades, ojo, que van desde dormirse temprano y levantarse temprano, desayunar, comer y cenar a una hora específica, hidratarse adecuadamente. O sea, todo esto nos lleva a la posibilidad de una rehabilitación neurológica. Entonces, la respuesta es sí. El grupo de autoayuda, los grupos de AA, DNA, funcionan, sí, también funcionan. Pero lo que funciona es todo en conjunto. Todo en conjunto nos lleva a un nuevo aprendizaje. ¿Para qué sirven las terapias? ¿Para qué sirven las juntas? ¿Para qué sirve levantarme temprano, hacer mi quehacer, todo eso? Para un nuevo aprendizaje. Tienes que resincronizar tu cerebro durmiéndote temprano, acostándote temprano, desayuna, come y cena, hidratarte, hacer ejercicio, las deportivas, todo esto ayuda, claro que ayuda. Las psicoterapias, vamos, todo esto rehabilita, porque una vez que el cerebro ya está otra vez en disposición, los estímulos en una terapia, en un grupo, con un terapeuta, con las integraciones familiares, con estas charlas, van llevando un nuevo aprendizaje a partir de la experiencia. Entonces, la respuesta es tenemos un índice mayor de recuperación por la neuroplasticidad condicionada por los estímulos. Si son los estímulos adecuados, por ejemplo, el deporte, una alimentación, el sueño, la conectividad social, meditaciones, sí, todo esto nos lleva a una mejor oportunidad de rehabilitación, suponiendo que el daño no es catastrófico. Hola, doctor. Hola, hola, Melchor, ¿cómo estás? Perdón, doctor, por la molestia, es que me sacó el internet. Doctor, primero que nada agradecerle por todas sus atenciones, su conocimiento y su exposición. Solamente tengo dos preguntas, doctor. Quería ver si me podría ayudar con dos de ellas. ¿Cómo se diferencian los síntomas de abstinencia y los síntomas de intoxicación en el diagnóstico de adicciones? Esa sería la primera. Ok, esas dos pláticas están en YouTube, pero vamos, la intoxicación es cuando alguien está en el efecto de la sustancia. Por ejemplo, las sustancias que son estimulantes, cuando alguien acaba de consumir cristal o cocaína, hay efectos, va a estar muy excitado, va a tener cambios hasta en la coloración de la piel, va a estar muy hablantín, va a estar muy paranoide, va a estar alerta, con temor, volteando para todos lados. Y la abstinencia es la cruda. Por ejemplo, cuando alguien bebe alcohol, la sensación de sed, el dolor de cabeza, la ansiedad, la náusea, las ganas de vomitar, esa es la abstinencia. Eh, la intoxicación es cuando estamos con el efecto de las sustancias, lo que se le llama comúnmente puestos, lo que se le llama comúnmente borracho, vamos. Y la abstinencia es la cruda. Así de, se ven pálidos, papás, temblorosos, muy angustiados. Eso ya es la abstinencia. Cuando está la sustancia, intoxicación. Cuando desaparece, abstinencia. Y la intoxicación se le llama estar puesto ebrio. La abstinencia es estar crudo. La cruda de cigarro, la cruda de café, que es la disminución y los síntomas específicos de cada una de ellas. ¿Fui claro? Muchas gracias.
Sí, doctor, totalmente. Y la segunda sería, doctor, sobre cuál sería la importancia de considerar los factores culturales y sociales en el diagnóstico de adicciones, Sumamente importante. pero un poquito adultos mayores. Perdón, ¿no escuchó? Sí, ¿cuál sería la importancia de considerar los factores culturales y sociales en el diagnóstico de las adicciones y un poquito su experiencia con el tema en tratamiento de pacientes adultos mayores? Ok. Eh, es fundamental estos aspectos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En aspectos sociales es muy común encontrar asociada a este tipo de trastornos situaciones como violencia de género, violencia a razón de una elección. Vamos, todas estas situaciones tienen que tratarse, por ejemplo, la violencia se tiene que atender con perspectiva de género, que es una sistematización de tratamientos totalmente distinta, que incluye pues las zonas, la idiosincrasia de cada una zona. No es lo mismo tratar a alguien con una situación de violencia en el centro que en el sur del país. Aquí la cultura hace una gran diferencia. Aproximarnos culturalmente a la percepción que involucra toda esta apología al respecto de el crimen organizado permea incluso hasta en las tribunas, donde de repente nada más se habla de kilos y metralletas. Y este punto es fundamental, porque a partir de estas experiencias que se conjugan y que incluyen sobre todo la percepción de las distintas formas de psicoterapia para ir psicoeducando al respecto de los factores o la percepción de daño que hay en el sujeto, qué tan arraigada está el consumo de alcohol, qué tan arraigado está el consumo de otras drogas, eh, estas particularidades sobre cada uno de los tratamientos, sobre cada una de las percepciones, es muy importante. La idiosincrasia de los familiares, cómo observan, si a partir de que consideran que es un vicio, a partir de que consideran que es una enfermedad, que hay rechazo al tratamiento psiquiátrico, vamos. Lo cultural es fundamental para entender estos trastornos. Como les comentaba al principio, para mí es importante, lo considero. Sin embargo, no es mi área como psiquiatra adictólogo, no es un área en la cual yo me tengo que concentrar, pero hay un factor, por ejemplo, la farmacoeconomía. Existen medicamentos carísimos con un excelente resultado, pero si yo no considero el gasto catastrófico que es un factor social. Gasto catastrófico es aquella situación de salud que le lleva a los familiares erogar más del 40% de sus percepciones. O sea, yo gano 100 pesos y tengo que darle a la institución más del 40% de lo que gasto, de lo que gano. Eso ya es gasto catastrófico. Entonces, es ahí cuando tengo que regular el costo de los medicamentos. Si yo no regulo el costo de los medicamentos, no van a tener acceso y por más efectivo, según la literatura, que sea ese tratamiento, no lo van a poder adquirir. Otro factor social, desgraciadamente, si no hay abasto de medicamentos y yo no estoy enterado, pues por mucho que sea genial en la literatura internacional, pues no podemos acceder a él. Entonces, es muy importante, muy, muy importante. Y al respecto del tratamiento de los adultos mayores en mi área, ahí cambia. Las dosis pueden llegar a ser más pequeñas. Hay que revisar más las comorbilidades. ¿Qué quiere decir? El daño hepático, si hay presencia de hipertensión, si hay presencia de diabetes, las situaciones al respecto de la demencia, situaciones sociales como es el abandono del adulto mayor,
más amplio, si está en alguna condición de violencia. Todo esto se involucra y tiene que ser considerado en el manejo. Te haber contestado. Ya le damos paso a la última pregunta. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho y me quedó muy claro. Le agradezco mucho. Un abrazo, Melchor. Dice, acaba de comentar que cada adicción tiene su origen, así como su propio tratamiento. ¿Cree que también el hecho de que una persona sea narcisista y alcohólica sea una adicción? Y también si llega a tener hijos, puedan repetir los patrones o ya vienen sus problemas en el ADN. Hay que tener mucho cuidado. Y lo dije, la personalidad, efectivamente, la personalidad se compone por temperamento. El temperamento es lo que está en nuestro cerebro. O sea, hay personas, hay cerebros que son extrovertidos, hay otros que son introvertidos, por decirlo algo. Actualmente a las fases temperamentales se les conoce como neurodivergencias, pero eso es tema que abordaremos posteriormente. El temperamento es el área evolutiva que está en el cerebro y que establece ciertos patrones conductuales. Lo podemos ver, por ejemplo, también para ponerles un ejemplo, en un sismo. Hay personas que por naturaleza se van a parar, van a ser líderes, van a ayudar a todos, tú te calmas, que funcionan muy bien bajo presión. Hay otros que por más que les digan que no corran, van a salir corriendo, corriendo, no les interesa. Y otros que se van a quedar congelados. Esa es una parte temperamental, se transmite y está inscrita en el cerebro y así funciona. Hay muchos cerebros. Los cerebros en el proyecto del cerebro humano se sabe que es como la huella digital. Existen características parecidas en todos los seres humanos, pero cada uno es diferente, como el celular de una persona. Cada uno tiene su propio fondo de pantalla, sus aplicaciones, los usos, ¿Ok? El factor caracterológico es la parte de la personalidad que se aprende. Si yo tengo patrones agresivos de comunicación dentro de mi casa, entonces estos patrones son aprendidos. Si a mí desde chico me expusieron al consumo de alcohol, de drogas, de violencia, de tabaco, y nunca nadie me dijo que esto me puede generar daños, entonces mi percepción de riesgo es aprendida, mi aproximación es aprendida. En la fase de tratamiento de la intoxicación y tratamiento de la abstinencia, los factores de personalidad no son relevantes. Hay que mantener el cerebro protegido, donde tiene mucho que ver la personalidad es en el abordaje de las distintas psicoterapias. Existen personalidades que son más propensas como factor de riesgo al consumo de sustancias. Sí, está totalmente descrito. Tipos de personalidad, no todo en la personalidad es trastorno, no todo en la personalidad es trastorno. Hay factores temperamentales que se transmiten, sí, sí hay factores temperamentales y lo podemos ver, lo sabemos. Ay, cómo saliste al abuelo, ay, cómo saliste a tu papá, de repente muy mal dicho, pero pues es cierto, por los gestos, por los tonos de voz, por la impulsividad, si es muy extrovertido, introvertido. Como factor de riesgo, sí, está asociado. Como factor de transmisión genética, sí, sí está asociado, pero como factor predictor, no necesariamente. El trastorno narcisista de la personalidad puede hacer que un sujeto tenga menor dificultad para rehabilitarse. Depende del tratamiento. Hay veces, hay tratamientos especializados para este tipo de personalidades.
donde se alude a su narcisismo para decir, tú puedes salir de esta. Y entonces son personalidades que se pueden crecer a ciertos tipos de abordaje, cierto tipo de motivación. Por eso les decía, no son factores predictores. La personalidad nos sirve para, en una parte de la historia clínica, hay ciertos tipos de tratamiento. A ver, a este yo estoy evaluando, estoy viendo ciertos rasgos de personalidad. A partir de estos rasgos, esta psicoterapia le va a funcionar. A las personas que son muy ansiosas, la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, les ha dado excelentes resultados, sí. Entonces, es como medicamentos. Las psicoterapias, existen una cantidad inmensa de abordajes. ¿Sirven? Sí, sí sirven. De lo mismo las creencias. Las creencias en un poder superior, cualquier creencia. Es que creen los ángeles, pues venga, vamos, hay que empezar a trabajar con ello. Es que creen las constelaciones familiares, pues utiliza. Ojo, las constelaciones familiares es una creencia. Y como creencia, pues no tiene nada de malo. Cada quien se respeta, hay una libertad de creencia. Es que cree en los horóscopos. Pues va. Yo no trabajo en el terreno de las creencias. Funcionan y a partir de la creencia de alguien puede remontar. Sí, sí lo puede remontar. Por eso, en el momento de diagnosticar, lo único que se exponen son posibilidades. Y cada una de las áreas aborda y explota todas estas posibilidades para obtener un mayor índice de recuperación. Entonces, esta es la visión a la que quiero aproximarme con ustedes, que sé que son parte fundamental de este tipo de tratamientos. Sé que el desconocer las cosas nos angustia mucho. Todo lo que no conocemos nos angustia. Así somos los seres humanos. Pero la posibilidad de que nos dan los centros de rehabilitación para acercarnos y para generar cada vez más interacción es algo que nos fortalece. Les agradezco muchísimo su asistencia y nos vemos para el próximo mes. Que estén muy bien. Muchas